Noruchiha, bienvenidos a este video de su canal Pretendo Productions y esta nueva entrega del videoblog. Híjole, un poco enfermo, un poco malón, y decía en algún momento que me quería sentir vivo, pues ándale, pues ya se siente vivo otra vez, ¿no? Bueno, el día de hoy quiero hablarles urgentemente de Kingdom Come Delivery 2, de este juego que está causando tanto furor y que, Dios mío, que no puedo decir qué cochinada, ¿no? Pero, híjole, nunca en mi vida, realmente, o pocas veces en mi vida, porque quizá en algún momento lo dije más joven, había considerado a un juego sobrevalorado, ¿no? Eh, Quizá en algún punto no estaba tan de acuerdo con el asunto, por ejemplo, de Death Stranding, ¿no? Que era un juego que o lo amaban completamente, que era una obra maestra, y decía, no exageren, no, y por otra parte, no, es que es una porquería total, tampoco, ¿no? Es un juego diferente de Death Stranding, es un juego que tiene su nicho, sí, no es un mal juego para nada, ¿no? Pero tampoco es la gran obra maestra de Kojima y no sé qué, eso es falso, ¿no? Y entonces, en este punto, pues sí, Kingdom Come Deliverance desde hace como un mes, la prensa está vuelta loca con este juego. Y yo ya he tenido la oportunidad de jugarlo. Ay, Dios mío, qué cosa. Ay, miren, me ha hecho revalorizar Starfield. Sé que no hay punto de comparación. Miren, todo esto es una historia romántica. Todo lo que tiene que ver con la creación de este juego es una historia romántica que mucha gente, les digo, romantizó a más no poder, ¿no? Porque es un juego que su primera parte, su precuela, fue incluso financiado desde Kickstarter, ¿no? De esta plataforma de crowdfunding, de reunir dinero, hecha por los fans y bueno, toda una cosa ahí impresionante, ¿no? Prometiendo simulación, ¿no? Simulación en un mundo medieval, pero en una zona quizá poco explorada en juegos y en muchas otras obras, ¿no? Que tiene que ver ahí con los Balcanes, ¿sí? Con esta zona que hoy, no sé, Checoslovaquia, Croacia, Praga, todo esto, ¿no? Bueno, Praga no es un país, pero eh, de esa zona, ¿no? Y bueno, porque los desarrolladores son de ahí, ¿no? Y entonces tú dirías, pues sí, pues creo que es una buena elección porque pues conocen el lugar, ¿no? Saben de su historia y demás, ¿no? Y además era en la época medieval, ¿no? Que estamos obsesionados con el medievo, ¿eh? Estamos obsesionados con el medievo en los juegos, pero sobre todo con la fantasía medieval, porque eso sí, juegos de fantasía medieval hay para aventar para arriba, pero juegos realmente que exploren con cierta veracidad de esa época hay muy pocos, ¿no? O juegos que yo recuerde así, pues muy pocos, ¿no? Casi todo es fantasía medieval, ¿no? Se nos viene a la mente, por supuesto, Skyrim, World of Warcraft, y demás títulos, ¿no? Todos los que tienen que ver con Elder Scrolls, ¿no? Toda esa variedad, ¿sí? Y entonces se me vino a la mente, bueno, más bien le ponían el mote de simulador, ¿no? Y saben qué es lo peor del caso con esta, y ahí fue donde yo me dije, ah, caray, esto sí me llamó la atención, que lo empezaron a comparar nada más y nada menos que con Red Dead Redemption 2. Y dije, ah, cuando escuché esas palabras, dije, esas son palabras mayores, ¿no? Porque sí, Red Dead Redemption 2 es en gran parte un simulador de esa época. No quiero decir del viejo oeste porque casi no se desarrolla en el viejo oeste y ya la época de oro del viejo oeste ya había pasado, de los gunslingers, como se dice en español, de los tiradores, ¿no? Del Ville de Kiev, del legendario Jack Tripfinger, ¿cómo se llamaba? Joaquín Murrieta, ¿no? De también pistolero mexicano, y así, ¿no? O sea, toda esa parte ya estaban en las últimas, ¿no? Pero, pues sí, un simulador de finales del siglo XIX, de las costumbres, de las actividades,
y del mundo sobre todo, ¿no? Porque el mundo de Red Dead Redemption 2 es el más orgánico que yo he visto desde entonces, ¿no? Y es un juego de 2018. Bueno, entonces pues, lo estaban comparando. Dije, no, pues claro que lo voy a comprar, mano. Pues claro que sí, ¿no? O sea, si estás diciendo que el mundo es comparable con el de Red Dead Redemption 2, pues claro, ¿no? O sea, desde cuándo he estado esperando que algo así se vuelva a emular, ¿no? Y qué más, y le pone un punto de interés todavía más alto por el hecho de que pues se salen de Estados Unidos y explorar otros mundos así de vivos en otras partes del mundo, ¿no? Quizá con biomas un poco parecidos, porque Red Dead Redemption 2 sí, pues los bosques son muy recurrentes, ¿no? También los pantanos, y entonces aquí es más o menos lo mismo. Sí, pero pues en otra época, ¿no? En otra época, con otras costumbres y demás. Entonces todo el mundo se exaltaba, ¿no? Todo el mundo lo exaltaba. Y no, sí, es que en muchas cosas se parece a Red Dead Redemption 2. Ya sabrán, lo empecé a jugar, Dios mío de mi vida. Que, como dicen los españoles, y lo escuché más bien lo leí en un Twitter, menudo tostón de juego, que se hace pesado, terrible. Em, Henry es probablemente el peor protagonista hablando en jugabilidad. No, no estoy hablando de historia porque realmente llevo muy poco, ¿no? La historia en sí es mucho ahora sí que verídicamente histórica de esa parte. Es decir, que ahí tengo un sesgo porque la verdad es que me importa un bledo lo que haya pasado ahí en la época medieval, ¿no? No me interesa la historia de los Balcanes, ¿no? Em, pero estoy hablando de jugabilidad, Dios mío, Henry. Henry es una cosa, es un idiota, o sea, en toda la extensión de la palabra. Una cosa es que, pues, el protagonista, ¿no? Tenga que tener un reboot, ¿no? Pues para poder reiniciar el juego, habilidades y demás. Y una cosa es que de plano te entreguen a un imbécil, o sea, es una cosa muy frustrante, ¿sí? Pasa en otros juegos, por ejemplo, la trilogía de Ezio Auditore de Assassin's Creed en su época de oro, ¿no? Assassin's Creed en la famosa saga de Ezio Auditore, sí, pues no me acuerdo, pues sí, los Assassin's Creed que los subsecuentaron, pues te dejaban sin nada, ¿no? Me acuerdo de una escena que a mí sí me impactó mucho, que por andar ahí echando pasión, perdió el traje más hermoso que he visto yo de Assassin's Creed, el traje del asesino original, pero con muchos detalles increíbles. O sea, lo pierde porque le disparan un cañón, una cosa así, destruyen el traje, ¿no? Y ahí queda, no puede ser, ¿no? Pero entonces esa es pero como el juego era tan bueno, ¿no? Esa es una manera, pues, correcta, digo yo, de reiniciarte todo. Acá les digo, híjole, es insufrible realmente lo que pasa en jugabilidad con este Henry, ¿no? Todo lo del asunto, no, es que es realista el combate, ¿no? Y dices, no, o sea, por amor de Dios, no es realista. Parece que es un retrasado mental blandiendo una espada. Por supuesto que no. Yo entiendo que Henry, hay que decirlo, ahí sí, pues históricamente, ¿no? O sea, dentro del canon del juego, ¿no? De Kingdom Come Deliverance, es un hijo de un blacksmith, ¿cómo se le dice? De un herrero. De un herrero. Y pues, no es un plebeyo. Los plebeyos no blandían espadas, no tenían entrenamiento ni nada por el estilo, ¿no? Pero les digo, aún así, Dios, es un palurdo. O sea, te matan de dos malditos espadazos y no metes ni las manos, man. O sea, y la cámara en primera persona, Dios santo. Sí, yo entiendo que es importante porque yo la utilizo incluso mucho en Starfield, pero también debería de tener la opción de, de hacerlo en tercera persona. Debería tener la opción de tercera persona. Les explico por qué. Porque de plano hay partes muy frondosas de los bosques en los cuales las plantas las tienes aquí delante de los ojos. O sea, y no ves absolutamente nada. Das vuelta a la cámara y todo es verde, así en una espantosa textura
de hierbajos en la cara, ¿no? Y dices, wow, es que esto, ¿por qué no? O sea, pudiendo orientarte, te desorientas, pudiendo orientarte mejor. Ahí es cuando utilizas la cámara en tercera persona, ya, ok, ya me ubico, estoy en este lugar, hay unos árboles, ya puedo salir de ahí, ¿no? Y el mundo, o sea, Dios mío, los que dijeron que se parece a Red Dead Redemption realmente es que la prensa cada vez, yo era uno de los partidarios de que quizá le estaban tirando mucho hate ya últimamente a la prensa, porque incluso Elon Musk hace unos días le puso un tweet de los de antes, diciendo que la prensa de los videojuegos era basura ya últimamente, y sí, o sea, con este tipo de afirmaciones sí, o sea, no tiene nada que ver, o sea, se siente tan, ¿cómo les diré? Tan torpe el mundo, o sea, cómo interactúan los animales. Hay tres tipos de animales y dices, "Pues esto no se parece nada en Red Dead Redemption, ¿de qué diablos me hablas, no? Em, Hay conejos, hay jabalís, quizás sea lo único que de fauna que hay ahí en esa, ahí sí se los debo, ¿no? No sé si nada más es lo único que hay ahí en esa zona de los Balcanes. Hay conejos, jabalís, lobos y ciervos. Y nada más. O sea, el compendio de Red Dead Redemption tiene cientos de animales, ¿no? Incluso algunos que ni siquiera lo pusieron, como los tiburones, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y les digo, realmente es un juego muy pesado. Es un juego que es injusto, sobre todo. Desde los reviews que dicen es que este juego no es para todos, sí, pero una cosa es que un juego sea para un nicho y otra cosa es que un juego se vuelva insufrible, como lo pasa con Kingdom Come Deliverance 2, ¿no? Dicen que el primero estaba peor, entonces no quiero ni imaginarme, ¿no? No quiero ni imaginarme. Donde falla, creo yo, es que es en el combate, sin duda alguna. En el combate, que sí, que en un afán por hacerlo realista, creen que es realista, te tienes que convertir el personaje en un imbécil, o sea, en alguien que prácticamente no puede blandir una espada, ¿no? Lo cual es una tontería, esto es realmente patético, así, con esas palabras. Em, y creo que el mundo deja mucho que desear, o sea, estás constantemente... Miren, otra cosa que decían y que a mí no me ha pasado, es que dicen, no, es que el mundo está lleno de sorpresas, como tipo Red Dead Redemption, otra vez utilizando una referencia de Red Dead Redemption. Y así de, no, te la pasas minutos y minutos y minutos caminando y no hay nada, ni animales, ni... Es solamente el bosque, ¿no? Que sí, medio está bonita la aclimatación, sobre todo si lo juegas con cascos y la ambientación, pues sí, está bastante chida. Pero pues dices, ¿esto qué? Estar caminando y caminando y sin que pase nada. En Red Dead Redemption, pues sí, estaban scripteados, pero te distraías con la atención al detalle. Acá no hay absolutamente nada de eso, ¿sí? Y ojo, otra cosa que les quería decir, la comparación que se hizo con Red Dead Redemption no la estoy haciendo yo, porque muchos van a decir, no, es que Rockstar, pues cómo vas a comparar, y sobre todo el antiguo Rockstar, porque ahorita ya no existe ese Rockstar que hizo Red Dead Redemption. ¿Cómo vas a comparar a Rockstar con Warhorse Games, creo que se llama el estudio, que es un estudio indie? Pero insisto, yo no fui el que le utilizó esa analogía, fue la prensa la que lo está utilizando, y o sea, no tiene nada que ver, o sea, es del cielo al infierno. Sí, inclusive se parece mucho, y fíjense, todavía entiendo que pues lo de Skyrim, ¿no? Porque es un mundo de fantasía, ¿no? Pero todavía el mapa de Skyrim todavía es mucho más interesante que lo que llevo de Kingdom Come Deliverance 2. O sea, Skyrim, por amor de Dios, ya hace cuántos años que salió, ¿sí? Y volviendo a Starfield, Dios, me arrepiento totalmente de, de criticar muchas de las cosas que Starfield hace, porque inclusive Starfield en esto de que fue tan criticado, que la exploración, que sí, que es de lo peorcito del juego, lo peor del juego, Kingdom Come Deliverance le dice, quítate que ahí te voy, o sea, no, o sea, no hay, les digo, no hay ni punto de comparación. Starfield ha mejorado, ahora que lo he estado rejugando,
ha mejorado, sobre todo, ¿saben con qué mejoró? Evidentemente con los vehículos. O sea, una de las cosas más tediosas de la exploración es ir caminando a todos lados en un planeta muy grande, y en los vehículos de volada para todas partes. Se hace más divertido, se hace más fácil el escaneo de los planetas, que era de lo más tedioso y demás, ¿no? Una de las cosas también que Starfield no ha sabido hacer bien es encadenar misiones, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que a Starfield lo que le falta es lo que tenía Skyrim, ¿no? Estos mundos hechos a mano. Y les digo, eso es la equivalencia de los mundos, de las zonas hechas a mano tan impresionantes y tan bien hechas de Skyrim, están en las misiones de Starfield. Mucha gente se fue con las misiones principales, sí, pero no las complementaron con las secundarias, sí. Eh, Hay una misión muy importante que creo yo que todo el mundo debería hacerla, que es la de unirse a la vanguardia de la CU, ¿no? En Starfield, porque ahí te cuentan gran parte del lore del mundo, y es bastante interesante. No te lo cuenta que tú lo tengas que leer, no. Es una exhibición que te lo cuentan por audio, ¿no? Yo creo que mucha gente se saltó esa misión porque no es obligatoria. Ahí es donde creo que falla Starfield, ¿no? Entonces les digo, perdóname Starfield, ¿no? este, por tirarte tanto, pero Kingdom Come Deliverance, siendo alabado por la prensa, por este supuesto em, ambientación, ¿no? Y sí, están bonitos los pueblos, pero son assets que dices, ay Dios, esto no está hecho pero parece, no está hecho en un Real Engine, ¿no? No son hechos a mano, evidentemente, o eso creo yo. Si los hicieron muy mal. Son casas genéricas de medievales, ¿no? Que ahorita muchos, ahí sí me ha faltado ir a la ciudad que hay, ¿no? Que es impresionante la ciudad que hay en Kingdom Come Deliverance. Entonces es lo que me faltaría, pero no, lo estoy sufriendo demasiado. Lo estoy sufriendo demasiado. Les digo, Henry es uno de los peores protagonistas que jamás ahí me haya tocado controlar, ¿no? Y compararlo con Red Dead Redemption, es verdad que no lo comparan, pero probablemente uno de los mejores protagonistas, que es Arthur Morgan, es una blasfemia terrible, ¿no? Nada que ver uno con el otro. Impresionante, ¿no? Igual esta narrativa no, es que no todo tiene que ser, el personaje no siempre tiene que ser The Chosen One, ¿no? El todopoderoso, o el héroe. A veces que nos den a un idiota está bien, y dices, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres frustrar a la fuerza a los jugadores, ¿no? Y ya, la cerecita en el pastel, los guardados del juego, ay, esto sí, no lo entiendo. Para guardar el juego no es aplastar, restar y darle a guardar. No. Tienes que hacer una poción, ¿sí? Para guardar donde tú quieras. O ir a dormir. O en algunas, cuando llegas a ciertos puntos de control, se guarda solo. O sea, es hacer tedioso algo que no debería de ser tedioso. Esas cosas son lo más tedioso, ya para resumir cuentas. Lo del guardado es uno. Lo del combate es otro. O sea, es súper tedioso. Sí, yo entiendo lo del realismo, ¿no? Pero esto no es realista. Pues, probablemente sí. Es realista, pues, porque parece ser que el protagonista es un retrasado mental, ¿no? O sea, ni yo blando la espada así tan terriblemente mal. Y el mundo. Sí, el mundo bueno, el mundo y la cámara. La cámara en primera persona. O sea, que no te permitan eh, este ver en tercera persona, que no te permitan ver otra perspectiva del mundo, no sé por qué. Saldrá yo creo que tiempo después, pero por ejemplo en Cyberpunk, este, era porque los movimientos del personaje eran terribles, ¿sí? Se movía bastante feo, y por eso no querían que, pero en Cyberpunk sí había en tercera persona si te subías a un coche. Acá si te subes a un caballo sigue en primera persona. Y eso hace también cosas muy frustrantes, que no sepas cuando está sucio, ¿sí? Que porque la gente reacciona a si está sucio, que si lleva sangre, pero no puedes verlo. ¿Por qué? Porque pues como estás en primera persona no ves nada, ¿sí? O sea, no te ves a ti mismo, no ves al personaje. Entonces ya lo ves hasta que ya está interactuando, hasta que ya está platicando, hasta que ya te están eh, este,
señalando a los personajes de que, oye, pues andas muy sucio, ¿qué diablos, eres un mendigo, ¿no? Y sí, es muy hostil, les digo, hostil en mala persona, en mal sentido el mundo, porque por ejemplo, otra vez Red Dead Redemption 2 empieza de manera muy hostil, pero acá todo el mundo te insulta, o sea, dices, no vengo a jugar para que me estén insultando, no, mujeres, o sea, te están constantemente insultando una y otra vez, te ponen a trabajar de levantar costales en una de las primeras misiones, le avientan buñiga, no, ni siquiera es buñiga, le avientan excremento al jugador y a un acompañante que va con él. Y dices, esto es demasiado, o sea, es demasiado hostil para las personas, ¿no? No sé si lo voy a seguir jugando, y pagué no sé qué, me prometí no hacerlo, pero lo hice. La versión Royal, ya saben, no sé qué, que trae contenido extra. Y ahorita lo estoy sufriendo demasiado. Sí, espero que mods puedan arreglar, sobre todo el asunto de la cámara y el asunto del guardado. Esas dos cosas son las que ahorita, porque lo demás, por ejemplo, el mundo, pues cómo diablos lo solucionas. No se puede, o sea, quizá con una expansión, ¿no? Le pudieran poner más vida al mundo, pero no se puede hacerlo, ¿no? Entonces, ya les digo, en resumidas cuentas, no se dejen engañar. O sea, si ustedes están esperando un Red Dead Redemption 2 en el medievo, es una tontería y es totalmente falso. Y ahí sí es culpa de la prensa. Si ustedes están esperando un mundo vivo, que pues están pasando un montón de cosas en todas partes, no. Es un mundo genérico totalmente, muy bien ambientado en ciertas partes, con dos o tres animales por aquí y por allá, unos bandidos por aquí y por allá, que te van a hacer pedazos en cuestión de minutos, porque el protagonista es un completo idiota, o sea, es un alfenique totalmente, ¿no? Em, entonces eso es lo que quería decir. La verdad es que sí estoy bastante frustrado. No tanto por lo del dinero, ¿no? O sea, de lo que haya pagado, no haya pagado, ¿no? Sino porque em, todo lo que está alrededor lo están nominando como un gran contendiente al GOTY. Y dices, no. O sea, ¿cómo? Eh, n- no lo veo, o sea, Dios mío. Pero así es, ¿no? Así es, o sea, la prensa ya lo está, apenas estamos en febrero y ya tienen supuestamente el primer contendiente, así. No, al menos, quizá, no, pero ni siquiera con Starfield estaba tan enojado, ¿eh? O sea, porque sí, la primera versión de Starfield estaba horrible, o sea, tenía un montón de bugs y tenía muchas cosas que decías, híjole, esto sí estaba espantoso, ¿no? Eh, Estaba horrible, ya ni la recuerdo bien porque ahorita me lo estoy pasando bastante bien en Starfield. Pero esta versión, quién sabe si después, conforme pase el tiempo, que creo que otra vez es mi error. O sea, debí esperar unos meses, quizá un año, a jugarlo. Cuando el juego quizá mejore, o quizá no lo haga. Este, como Starfield, ¿no? O sea, que lo vayan actualizando y que sea un poco más amena la experiencia. Si el juego está en español de España, utilizan incluso mucha jerga medieval que no vas a entender, entonces también no le veo mucho sentido a las voces, pero ya eso es una cosa personal. Hay algunos errores con las voces, algunas cosas que fueron grabadas en diferentes calidades y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Bueno, eso ya sería más del estudio de doblaje. Y sí, les digo, no se dejen engañar, o sea, Kingdom Come Deliverance no es Red Dead Redemption en el medievo y nunca lo será. Sí, y para mí es un juego muy frustrante, es un juego que le escupe en la cara a los jugadores, ¿no? De muchas maneras, les digo, constantemente eh, te están insultando, te están, todo mundo, ¿no? Y lo del realismo, ¿no? Y esto del que puedes, me da mucha risa porque sí, dices, bueno, ni tan realismo porque supuestamente puedes tener relaciones homosexuales, y dices, ¿dónde está el realismo ahí? O sea, ¿por qué les digo? Porque en el juego constantemente, los personajes constantemente vivían en una época ultra católica, pero ultra católica. Y ustedes saben que ese tipo de relaciones
son uno de los peores pecados que hay en el catolicismo. O sea, está junto al ladito del asesinato, ¿sí? O sea, es un pecado mortal para los católicos, era imperdonable. Y entonces no tiene sentido que, por una parte, incluso se están persignando y citando a Jesús y a la Virgen María. O sea, estaban en una época ultra católica y no tiene sentido que, eso sí, pues es realista y de repente hay un camino para ser gay, ¿no? En el juego y dices, no, pues eso no es realista, porque entrando en la lógica de estos personajes, sería lo último en lo que pensarían, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, ahí no estaba la Inquisición, ¿no? Pero claro que serían rechazados en todas partes, aunque fuera un noble y un vasallo, claro que serían rechazados, o sea, incluso los lincharían en muchos turbas de fanáticos, ¿no? Porque les digo, porque sigue siendo un pecado muy grueso en el catolicismo. Entonces, en eso no tiene sentido y sí, pues la gente, pero muchos no. Es que eso no tiene nada que ver con el realismo. O sea, por una parte sí, por otra parte no. Y dices, ¿eso qué? Pues dicen, ¿eso qué? Eso son relaciones, sí, pero esas relaciones estaban absolutamente prohibidas. O sea, es impensable, es inverosímil, ¿sí? Dentro de lo que estás intentando representar, que es el realismo en esa época. Y con la misma tónica del juego, si constantemente estás viendo a los personajes citando a Dios, al Dios católico, pues, o al Dios abrámico, más bien, persignándose, citando a la Virgen María, Jesucristo, los clavos de Cristo, pues, claro que no. O sea, eso es inverosímil, ¿no? No puede ser. Pero yo creo que ese es el menor de los problemas, porque te lo saltas y listo, ¿no? Les digo, todo lo demás, pues sí es un desastre, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta pequeña catarsis. Yo soy Noro Chija y nos vemos hasta la próxima. Adiós.